Después, el 2 de mayo, tendremos algo, por decirlo, más intenso, ¿no? Es decir, más de tecnología ya un poquito más profunda, en donde hablaremos de automatización y digitalización, donde nos acompañará Antía, del Centro Tecnológico Gradian, que nos dará una pincelada de cómo se puede gestionar en nuestras empresas todo esto. Además, nos interesa conocer lo que hacen los centros tecnológicos para poder trabajar conjuntamente con ellos en diferentes proyectos de digitalización que queramos plantear. Ese mismo día también tendremos a cargo de, en principio, Andrés del CESGA. El CESGA es el Centro de Alta Computación o de Supercomputación de Galicia, uno de los centros referencia en esta temática en España, que nos hablará de Big Data y computación de altas prestaciones. Siempre intentamos integrar dentro de los obradoiros este tipo de temáticas porque entendemos que también le podemos sacar partido dentro de nuestro entorno, pues a lo que es digamos, un centro de supercomputación como es el CESGA, ¿no? Es decir, que podamos aplicarlo en nuestro día a día. Cada día esto será más habitual, ¿no? Dentro de nuestras empresas. Ese mismo día también nos hablarán de inteligencia artificial desde el punto de vista más aplicada, como puede ser tanto el deep learning, es decir, la inteligencia artificial predictiva, o perdón, las tecnologías predictivas con la inteligencia artificial, o incluso la generativa, ¿no? Que tanto estamos oyendo hablar con ChatGPT y similar. Esto será algo que probablemente nos dará pistas para poder utilizarlo también en nuestro día a día. Luego ahí lo que tenemos también el día 9 de mayo, nos centraremos un poco más en tecnologías con visualización, ¿vale? En estas tecnologías con visualización trabajaremos la parte de los gemelos digitales con Seda Tosun de Inmersia, que lo que nos ayudará es a entender cómo visualizar los datos de cosas que tenemos desde un punto de vista réplicas de cosas virtuales a través de un gemelo digital para poder entender digamos, el comportamiento de modelos reales de manera virtual. También veremos tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual con Soel de Soya, en donde intentaremos entender las aplicaciones también que puede tener en el trabajo que hacemos nosotros día a día para intentar integrar estas tecnologías. Y luego tendremos también a Yago de Digal, en donde nos hablará de las Smart Cities. Digal es una empresa que desarrolla desde alumbrado, mobiliario urbano e integración de datos dentro de todo lo que sería el concepto de Smart Cities, que, como bien sabéis, hace muchísimo tiempo que está ya por decirlo de alguna manera, en la boca de todo el mundo, pero que siempre nos cuesta ver cosas y realidades, ¿no? Que sean factibles. La parte de PIN también la tocaremos con los compañeros de Alplan, que nos harán una pequeña demostración pues, de sus herramientas, ¿no? Para que podamos ver cómo gestionarlas. Y luego en la logística y en todo lo que estamos planteando, el día 23 de mayo también haremos, digamos, la introducción a diferentes tecnologías como puede ser la ciberseguridad con Borja Pintos de Gradian, ¿vale? También para saber si un centro tecnológico nos puede dar soporte con todas estas tecnologías. Blockchain con Pablo López de Blockchain Virtual Builder, en donde entenderemos esas tecnologías de blockchain, cómo nos pueden funcionar dentro de también el trabajo que realizamos diariamente. Y luego alguien que nos puede dar una visión ya más humanista de esta digitalización, como puede ser Maite Gómez, que es docente en el Centro Español de Logística. El último día, el 6 de junio, haremos una presentación de resultados de estos obradoiros, en donde incluso plantearemos casos de éxito y donde nos interesa mucho que todos los que estáis implicados en estos talleres, estos obradoiros, podáis cubrir los cuestionarios de autodiagnóstico. Esto nos puede dar, primero, valor para nosotros como AGEINCO saber cómo direccionar todo lo que sería las formaciones, las soluciones o los proyectos que se pueden plantear dentro de nuestro clúster y además tener toda esta información para poder direccionaros bien a la hora de nosotros tener toda la casuística, ¿no? de lo que somos. Entonces, cuando podáis ir completándolos, pues estaría bien, porque además los tendremos después que integrar dentro de la documentación que presentaremos. Y ese último día presentaremos casos de éxito de Wellgood, que si os dais cuenta es una de las empresas que gestiona los parkings de Vigo de manera digital
y además pues, es uno de los últimos asociados a Ageinco. Edigal, que ya lo conoceríamos de la jornada anterior de las Smart Cities, y Gestam, una empresa industrial que nos puede dar visión de cómo están enfocando ellos esta digitalización dentro de la logística, la sostenibilidad y la temática que nos aborda. Y luego ya clausuraremos con los resultados, con el presidente de la CEP y con algún representante de IGAPE. Creo que sin más, para poder dejar espacio a José Ramón que nos explique un poquito cómo se pueden plantear diferentes ideas dentro de lo que serían los proyectos de este estilo y de una manera pragmática. Os ha preparado ejemplos que él ha llevado a cabo, sobre todo en la industria alimentaria, que es donde él ha trabajado toda su vida. Ha pasado por Anfaco, ha pasado por Clusaga, ha sido responsable de BF Food, la aceleradora del Business Factory Food de lo que sería Clusaga, donde ahí se han lanzado diferentes iniciativas con diferentes startups y es otra forma también de poner ideas en el mercado. Entonces, nos va a plantear su visión, nos va a contar de manera distendida un poco su experiencia y que seguramente os valdrá para poder tener una perspectiva, ¿no? de todo lo que estamos planteando. No quiero ya coger más tiempo para dejarle el máximo tiempo posible a él y si luego hubiera alguna pregunta o alguna cosa. Y simplemente una pequeña historia, ¿no? Pondremos un momento definido una cámara, ¿no? Nos pondremos todos para sacar una foto, ¿no? Cuando podáis, lo vamos gestionando. Si queréis, la podemos hacer ahora. No sé si me estáis escuchando para activar la cámara y hacer la foto. Perfecto. Julio, ¿alguien más por ahí? Ángel, Rebeca. Vamos a intentar tener a todo el mundo conectado. No sé si Ángel nos escuchas. Rebeca, Miriam, Rafa. Ya tenemos aquí más. Aquí estamos varios en presencial también. Que se nos... ¿Haces una captura ya? Vale. Listo. ¿Sí? ¿Hiciste captura del...? Sí, vale. Muy bien, pues... José Ramón, te doy paso a ti ya para que nos cuentes todo lo que... Voy. Adelante. Espera, pero primero quito el mute, que va mucho mejor. Con el micrófono todo mucho mejor. Venga. Pues nada, primero, muchas gracias a todos y muchas gracias, Dani, por la invitación. Voy a ir a compartir pantalla, si le apetece, un segundinho. Ya estás. Vale, veis la pantalla, sí. Vale, pues nada, la charla de hoy vamos a estructurarla en tres cosas muy básicas, ¿vale? La primera, vamos a hablar un poco de I+D en general. La segunda, que es lo fundamental, vamos a poner algunos casos de ejemplo de proyectos que ya han sido llevados a cabo o que todavía se están llevando a cabo en la industria alimentaria y sobre todo centrado en el motivo de la charla, ¿vale? Que es fundamentalmente soluciones de ingeniería, aunque también veréis aplicaciones que a priori no, digamos, no serían estándar o cuando pensamos en un proyecto basado en ingeniería no lo pensaríamos como estándar, pero la idea es poder abrir miras. Y la tercera es, desde luego, abrir el micrófono y escucharos y responder cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Nada, simplemente y muy por encima deciros, yo trabajo en Clusaga y Clusaga, como sabéis, es la principal asociación de la industria alimentaria en Galicia, ¿vale? Ahora mismo ayer éramos 189, ¿vale? Socios de toda Galicia y ahí podéis ver un poco la representatividad que tenemos, ¿vale? Prácticamente, no vamos a decir el total, pero la inmensa mayoría de la representatividad del sector de la industria alimentaria, entendiendo sobre todo la transformación, es lo que tenemos en nuestro ser, ¿vale? Dentro de esto, sin más, deciros que desde el inicio, desde 2011 que empezó Clusaga, se hace
un plan estratégico, que el plan estratégico siempre es marcado por empresas. No lo dije, pero Lusaga es una asociación 100% privada y está liderada por empresas. Es decir, no hay ninguna administración pública que guíe los designios de Lusaga. Entonces, desde el primer minuto, desde el primer plan estratégico hasta el actual que veis ahora, la I+D y la transformación digital o el ISO 4.0 son dos de los ejes básicos que tenemos en Lusaga, sobre los cuales actuamos, ¿vale? Entonces, todas las actuaciones que tenemos y una diapositiva que veréis después sobre las líneas de trabajo de las empresas vienen desde dentro, digamos, vienen desde el seno de las empresas, ¿vale? Entonces, todo lo que veáis son necesidades y perspectivas que tienen las empresas a futuro, ¿vale? Este año sí que se incorporó la sostenibilidad como algo que sí que teníamos dentro de la I+D del clase, pero ahora se le quiere dar más presencia, ¿vale? Sin más, vamos a empezar un poco con lo que es la innovación, que supongo que todos lo sabéis, pero vamos, ya sabéis que de eso se viene hablando desde el año, bueno, pues como diría auto, desde el Catapum, ¿vale? Porque el manual de Frascati este es del año 60 y tantos, ¿vale? Pero digamos que I+D más I se separaría así, en dos grandes ramas, ¿vale? Lo que sería investigación, desarrollo e innovación. Al final, la innovación también tenemos otros dos tipos de categorías, que sería o radical o incremental, o tendríamos eso, el market pool o el technology push. Pero resumidísimo, y esto sí que es importante tenerlo en cuenta después de cara a la financiación que se pueda recibir, es que la I+D sería una innovación objetiva, es decir, es algo nuevo para todo el mundo en cuanto al estado del arte a nivel mundial, etcétera, etcétera, y la innovación y la IP, sí, la innovación sería algo subjetivo, ¿vale? Sería algo que es nuevo para mí. Esto, ya digo, a priori puede tener poca relevancia, pero luego si alguno de vosotros quiere aplicar deducciones fiscales en vuestra empresa, por ejemplo, pues este sería el criterio básico para que sea elegible y ganar más o menos financiación, ¿vale? Vale, pues eso, según la originalidad que tengamos, sería radical o incremental. A grandes rasgos, incremental sería lo que ya esté en el mercado, hacerle pequeños cambios que lo mejoren, y la radical sería un cambio eh, que no se puede entender como una evolución natural. Es decir, si yo hago un coche y le pongo pues un volante a la izquierda o a la derecha, pues sería una innovación incremental, y si hago un coche eléctrico, pues ya sería una innovación radical frente a la que había. Por poner un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Lo que sería el market pull y el technology push, pues market pull sería lo que me pide el mercado, es decir, fabricar lo que yo puedo vender. Y el technology push, pues ya sería vender lo que yo puedo fabricar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal sería una combinación de ambas, ¿vale? Aunque cada empresa se puede posicionar donde más le apetezca o donde más fuerte sea, ¿vale? Tanto a nivel interno como a la hora de dirigirnos a un cliente, también es importante saber cómo se está estructurando la I+D en esa empresa, ¿vale? Muchas veces la I+D se piensa como una ayuda, como algo puntual, como tengo un problema y lo tengo que arreglar, pero en realidad la forma más recomendable, y luego veremos ejemplos de empresas que trabajan así, ¿vale? La forma recomendable sería siempre tenerla estructurada, ¿vale? Es decir, que no sea algo puntual, que no sea algo que hace el de I+D, que hace el de calidad, que hace el ingeniero que tenemos a veces en la empresa, sino que sea algo que realmente sea parte del modelo empresarial, ¿vale? Que sea algo parte de la estructura, como puede ser cualquier otra dinámica dentro de la empresa. Para esto que tenemos, pues ese sería un esquema muy, muy, muy básico, el que tenemos a la izquierda, ¿vale? Partiría eso de una vigilancia de los mercados, focalizar hacia dónde queremos apuntar, capacitarse de formarse o contar con externos para poder llevarlo a cabo, implantarlo en la empresa, y esto va recirculando como un PDCA, ¿vale? Y de todo esto, desde luego, hay que aprender para poder mejorar. Ese esquema, hay mucha teoría, hay muchas formas de hacerlo, pero lo más recomendable o lo más clásico sería trabajar contra la norma 166.002 en este caso, ¿vale? La 166.000 es una familia que te rige toda lo que sería el I+D, desde proyectos a financiación hasta vigilancia tecnológica, y la 2 sería la que implantaría el cómo procedimentar dentro de la empresa esa estructura. Sin entrar en mucho más, os dejo ahí la estructura, que si estáis familiarizados con la ISO 9000, tiene algo muy parecido, es un contexto muy parecido. Al final, lo que te está pidiendo es, primero, define tu política, define quién eres, a dónde tienes que apuntar, cómo está el mercado, tienes que hacer una vigilancia
o mejor dicho, un análisis interno y externo para definir hacia dónde apuntar, ¿vale? Hacia dónde tienes que determinar tu estrategia. Tienes que ver cómo estructurar tu vigilancia tecnológica, en qué fuentes, etcétera. Tienes que ver cómo está el mercado, cómo está la competencia. Ya digo, muchas de estas cosas parece que son habituales en la empresa. Lo que ocurre es que normalmente no están ni estructuradas ni se les saca todo el provecho del mundo. Por eso esta norma está muy bien, porque sí que agiliza procesos y sacas mucha más chicha, por decir así, de toda esta información, ¿vale? A partir de ahí, lo que se hace es planificar el sistema de gestión de la empresa, ver cuál es la política de la empresa, cuál es la cultura de la empresa, cómo la dirección de la empresa se implica en todo lo que es la I+D dentro de todos los procesos que se llevan a cabo, cómo se planifica, qué recursos tengo, qué recursos no tengo, cómo voy a gestionar la propiedad intelectual, voy a aplicar secreto industrial, quiero patentar, no quiero patentar. Todas estas decisiones tienen que estar plasmadas en la norma. A partir de ahí, ¿qué recursos tengo? ¿Cómo voy a implementar esta I+D? Porque al final yo puedo hacer una política estupenda, pero si al final tengo hora y media a la semana, pues es inútil hacerlo. Pues la empresa, pues la dirección de la empresa tiene que dotar de los recursos necesarios para llevar a cabo esta, esta gestión, ¿vale? Y como veis a la derecha, en muy pequeñito, es donde está el desarrollo de proyectos, ¿vale? Es decir, dentro de todo lo que sea la estructura de I+D de la empresa, lo que es el desarrollo de proyectos, no digo que sea lo menos importante, pero sí que tiene un peso relativo frente a todo lo organizativo de esta norma, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que queremos? Pues evidentemente ser más competitivo, ¿vale? Para eso es la tecnología el eje maestro que vais arriba de todo. Y todo parte de ahí, de que nosotros tengamos el dominio de la tecnología porque la política, el mercado, o que decidamos en esta gestión de la I+D que hagamos internamente, sea lo que nos dé, pues eso que llamamos patrimonio tecnológico, ¿vale? Eso que nos dé la raíz y la fuerza suficiente para dominar esa tecnología. ¿Qué ocurre? Hay un camino que es lo que estáis viendo, I+D, luego innovación, eso nos tiene que llevar a implantarlo, a ser más competitivos y desde luego al éxito, ¿vale? Ese es el meollo de la cuestión, ¿vale? Ser competitivos a través de calidad, de tecnología y de innovación en este caso. Yo no soy mucho de citas, pero estas dos sí que me gustan, ¿vale? Digamos que puede haber como dos perspectivas muy grandes de cómo enfocar la innovación, casi te diría de cómo enfocar la empresa en general, ¿vale? Y pues eso, ahí tenéis una pequeña cita, que invente otro, ¿vale? Que invente otro y que corra el riesgo otro y yo veré qué hago, y si me gusta lo adapto o no lo adapto. Y la otra sería esa, al final, cuando o sea, fijamos el mundo nuestro, el mercado ahora mismo, como todos lo sabéis, cambia rapidísimo. O yo me implico en ese cambio, intento adaptarme, o estamos un poquito, o nos vamos a quedar atrás seguro. Es decir, el que no intenta innovar, el que no cambia, seguro que generalmente sí que pierde. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué tipo de proyectos, qué tipos de ideas, qué tipo de soluciones tengo que llevar a cabo? Bueno, generalmente se habla siempre de este triángulo, ¿vale? Lo que puede ser deseable, es decir, lo que te acepta el mercado, lo que es factible, es decir, qué tecnología existe disponible o qué tecnología yo soy capaz de dominar o de implantar en mi empresa o mis soluciones y cuánto es de viable, es decir, cuánto dinero tengo para llevarlo a cabo. Que al final el mercado lo demanda y es factible, ¿ya? Pero si no tenemos el dinero suficiente, es muy complicado llevarlo a cabo. Que eso, que el mercado lo acepta y que tenemos dinero para hacerlo, ya, pero si es imposible, es muy complicado. ¿Vale? Y al final, si es factible y tenemos dinero, pero no lo quiere el mercado, no vale para. Con lo cual, ahí es lo que hablamos antes ese equilibrio entre el mercado y la tecnología disponible, ¿vale? Y por eso es importante que ahondemos, sobre todo en nuestro caso, las empresas alimentarias, pero vosotros que sois generalmente seréis proveedores del sector alimentario, pues eso, es importante trabajar en el concepto de innovación abierta, que lo que hace es facilitar este triángulo, ¿vale? El mercado ya lo conocéis, o en general ya se suele conocer, ser factible por medios propios es imposible, pero en Galicia, por ejemplo, tenemos una cantidad de universidades y centros tecnológicos y empresas como vosotros tecnológicas que tienen una tecnología y una capacidad de desarrollo de nuevas soluciones que es brutal, no tiene otra definición, es brutal lo que hay,
Con lo cual, implantar este triángulo, hablando de las ayudas que nos presta la administración y sobre todo las capacidades que tenemos instaladas, es la clave para llevarlo a cabo. Vale, aquí, hablando de estrategias, lo que tenemos que hacer es hacer una elección. No podemos apuntar a todo. Hay que hacer una elección en concreto. ¿Vale? Esa elección tiene que encajar con la estrategia del negocio, evidentemente, con la competencia tecnológica que tengamos de la empresa, o también lo podemos externalizar, ¿vale? Y dominar esa tecnología en base a relación con proveedores. Eso también se puede hacer y es quizás de lo más habitual. ¿Vale? ¿Qué tipo de estrategias siguen las empresas? Vamos, en el sector alimentario, aunque no lo parezca, hay muchas empresas que sí que optan por esta estrategia. ¿Vale? La primera sería la clásica, que es la estrategia ofensiva. Esta sería la más arriesgada y la más costosa, de todas con mucha diferencia. ¿Vale? ¿Qué pretende aquí? Ser el primero. Es decir, pegar el primer golpe, posicionarse de primero, captar la mayor posición de mercado, etcétera, etcétera. Con esto, ser el líder tecnológico del mercado. ¿Vale? ¿Esto qué tiene? Pues tiene una gran oportunidad, una posible rentabilidad muy, muy elevada, pero también asume un gran riesgo. También asume un gran riesgo. Esto sí que se enfocaría generalmente en la parte de innovación disruptiva. ¿Vale? Requiere tener mucho dominio de la tecnología, mucho dominio de los proveedores y hacer un uso sobre todo de la I+D más hacia la investigación que otra cosa. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene? Que si me sale bien, tengo contratos en exclusiva, me quedo con la mayor parte de la tarta del mercado, lo decido yo cuál es el mercado, tengo una grandísima ventaja sobre los seguidores en este caso, que serían la competencia, y soy el primero, tengo una posición privilegiada. Problemas, el riesgo. El problema son el riesgo y el coste, fundamentalmente. Bueno, si sale bien, es la forma de ser el primero en el mercado. ¿Vale? La otra, que esta quizás la más habitual, la defensiva. Espero, me quedo y veo qué hacen los demás. ¿Vale? No es gente que suele hacer innovación de tipo incremental. ¿Vale? Eh, Generalmente lo suelen hacer empresas que no tienen instalada capacidades grandes de innovación ni mucha tecnología en su propia empresa. Y suele ser eso, gente que tiene grandes cuotas de mercado. Lo que hacen es que se quedan a la expectativa y en base a lo que se desarrolla, compran ya el trabajo hecho. Lo atan a su terreno y fuera. Ventaja, ya tienes tecnología aprobada. La instalo y como tengo una gran cuota de mercado, lo que hago es la afianzo. ¿Vale? Hago lo que hacen los más innovadores, pues lo copio yo y lo adapto al mercado que ya tengo como digo, una gran cuota. ¿Vale? ¿Qué ocurre? No tengo incertidumbre, no corro demasiado riesgo, pero sí que es cierto que el riesgo que corro es que se me adelante otro y me coja mi cuota de mercado. Entonces, ese equilibrio hay que guardarlo. Otra mucho más cara, pero más habitual. Espero, me quedo viendo cómo va el mercado, viendo qué soluciones puede haber, viendo qué hace la competencia y viendo si esas innovaciones tienen una implantación efectiva o no, y a partir de ahí lo compro directamente. Entonces, la ventaja es esa, tengo el mercado cautivo, los costes son mm, bajos al inicio porque no corro apenas riesgo, pero son altos después a la hora de comprar la patente. Pero es una estrategia muy, muy eficiente, ¿vale? Y que mucha gente también adopta. La dependiente, y esto, como sabéis, en industria alimentaria es algo cada vez más creciente, ¿vale? Y es lo que me diga mi cliente. Como sabéis, la concentración hacia uno o dos proveedores en alimentación es muy grande, fundamentalmente hacia la distribución, con lo cual muchas veces es lo que me pida el cliente, que muchas veces es uno. Entonces, estas cuatro estrategias son implantables en cualquiera de vuestras empresas, pero sobre todo también es importante intuirlas o conocerlas antes de dirigirse al cliente, ¿vale? Porque muchas veces tenemos un cliente que trabaja para un único cliente y va a ser el que mande, ¿vale? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Finalmente, como os decía, la parte de investigación, desarrollo e innovación, en esta línea temporal, digamos, pasa de eso, de la generación de ideas
hasta el lanzamiento del producto, ¿vale? Desde el inicio al final. Nos situaríamos en una parte de creatividad que también hay una norma, por cierto, específica para esto de creatividad y se contempla muy intensamente. Aquí hay que darle cabida a todo, pero lo importante es lo de abajo, ¿vale? También lo importante es lo de abajo, que es cómo hacer que esa innovación sea rentable en cada empresa, ¿vale? Eso es lo importante. Vale, pero ¿por qué las administraciones públicas nos están dando dinero para hacer I+D? ¿Porque nos gusta innovar? ¿Porque nos gusta investigar? Pues en realidad es que no. Si fijáis en el cuadro de la derecha, lo que hablábamos antes de que el mercado cambia, la realidad está cambiando, en el cuadro que tenéis a la derecha, vemos el tiempo que cada uno de esos inventos o de esos desarrollos, ¿vale? Consiguió 50 millones de usuarios. Bueno, pues el teléfono tardó 50 años. La radio tardó 38 años en tener 50 millones de usuarios. Disney Plus tardó 5 meses, ¿vale? Y esto va creciendo. Cualquier aplicación, cualquier juego que tengamos en el móvil tarda 0,2 días en conseguirlo. Entonces, era importante la innovación, ahora es crítica. Ahora es crítica. Y esto siempre lo hemos ligado, de hecho lo vemos en este ejemplo, lo hemos ligado pues, a datos, a digitalización, ¿vale? Pero aunque no os lo parezca, igual no son estos tiempos tan cortos, pero en alimentación y en vuestro sector pasa exactamente igual. Los tiempos en los que surge una tecnología y se implanta son rapidísimos. Con lo cual, ahora más que nunca es importante la innovación y la vigilancia tecnológica como clave. A la izquierda, países fuertes a nivel mundial, ¿vale? En esa tarta puedes ver, aunque los números no sean muy relevantes, que también lo son, que son millones de euros, lo importante es que veáis en la tarta quiénes están y qué reparto tienen, ¿vale? Ahí veis, en esos países, cuánta gente está invirtiendo en tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Porque es la clave. La clave es esta, la clave es innovar y ganar y tener tecnología. El que domina tecnología domina el mundo. Es así de claro. Entonces, ¿por qué se financia innovación? Porque lo que es boca abajo. O sea, innovar crea economías más fuertes, más estables en el tiempo, sobre todo más resilientes, es decir, en caso de cambios ya están acostumbrados a tener soluciones y a generar nuevas soluciones que se adapten al mercado. La industria, la tecnología fija al final empleo de calidad y acaba liderando los mercados. Ya sé que parece una obviedad, pero no está de más recordar la importancia del trabajo que realizamos, ¿vale? Con esto lo que hacemos es, en general, hacemos un país mejor, aunque suene muy bollante, pero es que es verdad, ¿vale? Nuestro trabajo también afecta a esto, ¿vale? ¿Y por qué nos dan el dinero? Pues muy fácil, porque al final lo que estamos diciendo todo el rato es que lo que da más riqueza al país, lo que da más riqueza a las empresas, lo que da más estabilidad a las empresas, más cuota de mercado y más estabilidad, es la innovación. Cuanto más disruptiva, mejor. Cuanto más fuerte estamos en el mercado, mejor. ¿Qué ocurre? Que ahí tenemos un riesgo y estamos todo el rato hablando de riesgo en todo esto. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, aunque este triángulo es súper clásico, sigue estando plenamente vigente, ¿vale? Si entramos en el mundo de las ideas o de la generación de las ideas, a la izquierda de todo y a la derecha ponemos el mercado, evidentemente cuanto más lejos estemos del mercado, más riesgo corremos, ¿vale? Pues eso es I más D más I, no tiene otra cosa. I más D más I es una secuencia lógica de riesgo, no tiene más. Cuanto más hacia investigación, más riesgo estoy corriendo. Eso sí, si me sale bien la investigación, si ese riesgo que estoy corriendo me sale bien, me posiciono de primero, tengo una tecnología de la que soy líder y tengo más cuota de mercado. Que me voy a la parte de innovación, serían pequeños cambios generalmente en mi empresa, con lo cual el riesgo de llevarlo al mercado es menor. De todas formas, todo es importante. Todo es muy importante para hacer una industria cada vez más fuerte. Ya lo conocéis, pero esta secuencia de I más D más I, adoptando esta secuencia que usaban en la NASA hace ya bastantes años, es lo que se llama TRL, ¿vale? Entonces, estos TRL de 1 a 9, ahí tenéis abajo de cada casilla, de cada número, la definición concreta de cada uno de ellos, pero los tres primeros serían la I grande, la investigación, los tres segundos desarrollo y los tres terceros sería innovación. Nuevamente es lo mismo, en el TRL1 estamos haciendo primeros avances en cuanto a la generación de conocimiento y en el TRL9 estamos haciendo las últimas cosas para sacarlo al mercado. Pues esa secuencia sería más de más. Y en base a estos TRLs de 1 a 9, nuevamente es donde nos van a dar
más financiación en base al riesgo que estoy corriendo, ¿vale? Y esto lamentablemente sigue siendo plenamente vigente desde hace 40 años, ¿vale? Que es el Valle de la Muerte. Es decir, esto sobre todo tiene lugar en Europa. Si no recuerdo mal, España estaba de segundo, creo que estaba de segundo a nivel mundial en cuanto, sí, en cuanto a generación de publicaciones. No, no era España, era Europa, perdón, perdón. En generación de publicaciones, pero en generación de patentes estamos casi de últimos, con lo cual estamos exactamente en este Valle de la Muerte. Generamos mucho conocimiento, pero no llega al mercado, ni llega a la industria, ni se llega a implantar. Entonces, por esto, fundamentalmente Europa es quien más aborda esta problemática. Por esto se financia el I+D, para intentar que ese conocimiento no se quede en el camino. Y como sabéis, tenemos, como decía antes, grandes generadores de conocimiento, grandes investigadores, grandes universidades y centros tecnológicos, tanto en Galicia como en toda Europa, pero ese conocimiento está costando muchísimo llevarlo al mercado. Vale, pues para esto es la financiación del EMASE, para intentar que ese conocimiento todo que en España es enorme, nos lo lleven a mercado. La política europea está centrada sobre todo ahí, y en España igual, está centrada sobre todo en fomentar las universidades, fomentar el conocimiento y la generación de proyectos ahí, y en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, lo que hacen es comprarlo, que lo generen otros, y cuando lo tengan generado, yo me lo compro y ya me encargo yo de llevarlo al mercado. Son dos políticas distintas, ¿vale? ¿Y a quién se financia en Europa? Pues se financia fundamentalmente a las pymes, como sabéis, más que nada porque suponen el 98-99% del tejido industrial europeo, ¿vale? Esto en todas las convenciones que hay a nivel europeo para sacar los programas de financiación, siempre sigue habiendo el mismo debate, ¿vale? Si se debe financiar a las pymes o se debe financiar más a las grandes empresas por el efecto tractor que tienen. Es decir, si tenemos grandes empresas fuertes, esas grandes empresas ya hacen el efecto tractor de arrastrar sobre ellos en calidad de proveedores a todas las pymes que trabajan para ellos. Entonces, siempre está esa dualidad. Es un debate que es casi diría eterno. Pero en el mapa a la derecha podéis ver claramente cómo se financia más a las empresas, a los países, perdón, a los países, aunque en este caso me acabo de equivocar, no son los países, son las regiones. No olvidemos que Europa es una Europa de las regiones, ¿vale? O así nació por lo menos. Entonces, lo que hace es financiar a las regiones que están más alejadas de la media del PIB europeo. ¿Y esto por qué se hace? Porque se da más intensidad a unas a otras, por lo que decía antes. La I+D+I, la innovación en general, es decir, en gran parte nuestro trabajo va hacia generar riqueza, hacia hacer mejores países, mejores economías, mejores sociedades. Por eso, la I+D+I se financia más en las regiones que son más, bueno, que están más alejadas, digamos, del PIB medio europeo, porque la innovación es un gran generador de riqueza, ¿vale? No nos olvidemos de eso. Vale, a partir de ahí, y en lo que atañe más a- al ámbito que hablamos, que se llama el ámbito de la ingeniería, en este caso en Aginco, ¿no? Las tendencias que todos conocemos a grandes rasgos en los programas públicos de financiación son dos: digitalización y sostenibilidad, ¿vale? Galicia tenemos la RIS3, que como sabéis toca exactamente esos dos campos, aunque los toca también el sector primario, secundario y terciario, y aborda también la parte de servicios sociales, ¿vale? Vale. Aquí ya sabéis todos lo que sería la industria 4.0 y tocarían todos estos palos que ya conocéis, ¿vale? Entonces, fundamentalmente se trata de datos, luego se trata de gestionar esos datos y desde luego automatizar todos los procesos para facilitar tanto que tengamos puestos de trabajo de mayor valor, como que la toma de decisiones sea la más correcta posible. Planes que tengamos en España y en Europa será por planes. Tenemos muchísimos planes que tocan digitalización. El último, el de la estrategia de inteligencia artificial, que quizás es lo que esté más en boga ahora. Pero bueno, al final, aunque sabéis vosotros más que yo de digitalización seguramente, al final la digitalización, sobre todo, y estoy hablando ahora de industria alimentaria, ¿vale? Lo que estamos viendo fundamentalmente es que hay una cosa que es quizá más importante que la propia herramienta de digitalización,
Y es que hablando mal y pronto, como se suele decir, las aplicaciones son tontas, vamos a decirlo así, hay que meterle el dato y no hay más que discutir, tiene que ser ese dato, lo que obliga a las empresas a la hora de implantar un MES, a la hora de implantar un ERP, la aplicación que nos dé la gana, no importa, lo que nos obliga es a trabajar por procesos. Y eso es algo que, aunque no lo creáis, está bastante poco instaurado o muy puntualmente instaurado. Entonces nos obliga a identificar procesos, quién hace qué, en qué forma lo hace. Y eso muchas veces no está en las empresas. Entonces ya solo eso, ya solo ese trabajo de obligar a la empresa a definir procesos, procedimientos, instaurarlos y procedimentarlos, eso es fundamental. Os sorprendería la cantidad de gente que sigue sin tener calculados los OEs, sin tener plenamente definidos los KPIs, trabajando por intuición, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer proceso es fundamental y a partir de ahí sí que se nota una grandísima mejora, ¿vale? Entonces, primero hay que hacer ese trabajo y luego sacarle valor a los datos. Pero como digo, ese primer trabajo es fundamental y la digitalización obliga a hacerlo. Es una principal ventaja. Por eso muchas veces cuando hablamos de industria 4.0 tiramos para atrás, ¿vale? Y vemos que hay empresas que no están ni en el 3.0 ni en el 2.0. Y ese es el primer trabajo que hay que realizar. Vale, lo fundamental al final es eso, como ya sabéis vosotros, fomentar la cultura del dato, que no deja de ser otra cosa que tomar decisiones a nivel estratégico en la empresa en base a datos concretos, ¿vale? No a intuiciones, no a conocimiento de una persona en particular, sino a eso, ¿vale? Sostenibilidad, tres cuartos de lo mismo tenemos, ¿vale? Tenemos multitud de estrategias, desde Green Deal o los objetivos, los ODS, tenemos muchísimos de ellos, ¿vale? Y hablan de cosas tan a priori alejadas como puede ser la biodiversidad, la diversificación de cultivos, etcétera, como la seguridad alimentaria, que es la garantía en este caso de producción. En todo esto, aunque no os creáis que a nivel de ingeniería podéis estar situados, os aseguro que en todo hay una intensísima actividad de ingeniería. Por ejemplo, es súper creciente, es muy, muy, muy creciente la sensórica en campo. Existe un poco en campo sí, en los cultivos, me refiero. Existen muy pocas tecnologías que nos permitan conocer, por ejemplo, microbiología de suelo, por ejemplo, calidad de suelo, por ejemplo, fertilización. Hablando de eso, es muy complicado encontrar sensóricas de ese estilo. Y al final, toda la dosificación de fertilizantes, etcétera, que tienes que hacer, o de purines incluso, que tienes que hacer en campo, versa de eso. Entonces, es un campo, por ejemplo, que está muy, 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 muy en boga porque hay una carencia de tecnología enorme ahí. Os pongo algunos ejemplos nada más, ¿eh? Cómo unir esos datos con el resto de datos de producción de un cultivo, que aunque no lo parezca, no deja de ser una mini factoría, pues ahí la digitalización sigue teniendo grandes, grandes avances, sigue habiendo bueno, sigue habiendo, no, está habiendo mucho auge en cuanto a digitalización y a inteligencia artificial basado tanto en drones como en ese tipo de sensórica, como en datos biológicos que se siguen obteniendo para mejorar los cultivos, sobre todo teniendo en cuenta la parte de cambio climático, ¿vale? Porque afecta bastante. Os estoy hablando de partes quizás más alejadas de lo que puede ser una industria o lo que tengáis más en boga de la industria. Pero, como digo, toda la parte de sostenibilidad, que muchas veces la vemos como algo más, dejarme decir, biológico, ¿vale? Que otra cosa, tiene una carga de ingeniería muy notable. Al final os pongo un ejemplo para que veáis un gran proyecto que está haciendo en Galicia en la parte de sostenibilidad, ¿vale? Con todo eso, como os decía, incluso acá tenemos un gran diálogo constante con las empresas que nos lleva a definir anualmente las líneas de trabajo en las que abordar los proyectos que hacemos por y con ellas, ¿no? Las dos cosas. Vale, la primera sería, como veis, alimentos seguros y saludables, ¿vale? Hablando de salud, de alimentos funcionales, probióticos, postbióticos, compuestos derivados de fermentación de precisión, hablamos de nuevas fuentes de proteína, fundamentalmente vegetales, hablamos de todo lo que tiene que ver con estrategias de nutrición sana y equilibrada, ¿vale? ¿Esto va enfocado a salud del consumidor? Sí y no. Al final, si tenéis en cuenta la proteína, cada vez es más cara, ¿vale? Cada vez es más cara, con lo cual los avances que tenemos en nueva generación de proteína van por ahí.
por obtener una proteína que sea funcional me refiero a que se pueda elaborar producto con ella, que sea evidentemente segura y saludable, ¿vale? Pero también que sea más económica y que tengamos el dominio sobre la materia prima nosotros, ¿vale? Si no, ya veis lo que pasó con Ucrania, ¿vale? Que tenemos problemas de suministro bastante notables. En el grupo de trabajo 2, vale, ese sería quizás el que más entraría aquí en AGEIN. Todo lo que es digitalización y automatización sigue siendo el caballo de batalla fundamental en las empresas de alimentación. Evidentemente, gestión y control de la trazabilidad. Todo esto es pura normativa y exigencia de la normativa vigente alimentaria, sí, pero para que os hagáis un ejemplo, un estudio que habíamos hecho hace 4 años, 5 años que lo hemos hecho, un estudio que hicimos sin profundizar demasiado, fue bastante a vuela pluma, pero al final, viendo la cantidad de tiempo que se pierde en la gestión de documentación, en errores, en buscarlo 3 veces, en que no se encuentra, en que te vuelven a pedir, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un gasto anual por empresa de entre 100.000 y medio millón de euros, solo en horas que se destinan, en horas improductivas que se destinan a gestión documental de la salida, calidad agroalimentaria. Hablamos de eso. Empresas grandes, pequeñas, con más o menos personal, pero en todo esto que os digo de gestión documental hablamos de entre 100 y medio millón de euros al año. Con lo cual, pues vemos que no es una tontería en absoluto. A partir de ahí, pues eso, técnicas de proceso de envasado y conservación de alimentos, evidentemente sigue siendo caballo de batalla. En cuanto a procesado, envasado y conservación de alimentos, el control de esos procesos sigue siendo algo que está mm, semivacío de soluciones, vamos a decirlo así, ¿vale? El control de envasado sigue siendo complejo, el control de procesado en muchos casos sigue siendo una caja negra en muchos de los procesos de tratamiento térmico de los alimentos, con lo cual sigue habiendo cancha ahí, ¿vale? Como os decía, la parte de producción primaria es una parte que siempre estuvo olvidada, siempre estuvo carente de tecnología y se está focalizando mucho el trabajo en ella, ¿vale? Toda la parte sensórica, control de esa parte, de la parte de producción primaria, es fundamental y está muy en boga. Como os digo, hay una capacidad de mejora brutal en ese ámbito y os animo a meteros en ellos. Cosas no sé deciros, tan tontas, miraros, fijaros, por ejemplo, una de las cosas que hay una carencia grande, os parecerá una bobada igual, pero mira, como sabéis, el cálculo de huella de carbono tenéis 3 alcances, ¿no? Bueno, pues para el alcance de proveedores en industria láctea, para el alcance de proveedores tienes que saber cuál es la emisión de metano, ¿no? De las vacas, ¿vale? Pues ahora mismo no hay ningún sensor que te permita detectar cuánto metano emite una vaca. No se sabe. Se quieren desarrollar máscaras, se quieren desarrollar otro tipo de soluciones, pero no existe. Y sin embargo, es uno de los criterios básicos para calcular la huella de carbono en la industria láctea. Bueno, es un ejemplo de lo que os decía en producción primaria. Vale, y a partir de ahí, evidentemente, toda la parte de integración de datos y de interoperabilidad sigue siendo un clásico. En la parte de sostenibilidad, valorización de subproductos y residuos sigue siendo tanto de base biológica como no biológica. Control de la huella hídrica y de carbono, es decir, de la huella ambiental. Ahí sí que las empresas que están ahora mismo entrando más fuerte en la industria alimentaria son aquellas que permiten, en base a los datos de producción, en base a las lecturas automáticas de los proveedores, por ejemplo, de plástico, en base a toda esta información, calcular automáticamente la huella de carbono. Como decía antes, ¿a qué te obliga esto? Primero, a tenerla calculada. Segundo, a tener el proceso parametrizado. Y tercero, si lo tengo automatizado, me permite actuar rápidamente sobre ello, ¿vale? Igual os parece que esto es, o debería ser sota caballo rey, pero os aseguro que no lo es, ¿vale? Hay unas herramientas de digitalización brutales ahora mismo que te permiten el cálculo, casi diría en tiempo real, de la huella ambiental, tanto hídrica como de carbono. La huella de carbono, como ya sabéis, es un clásico, lleva pues igual 30 y más de 30 años ya
en boga, pero la huella hídrica en este caso sigue siendo, para mi gusto, una de las grandes olvidadas, ¿vale? Sí que es verdad que empieza a haber cada vez más controles de calidad. Evidentemente, caudalímetros ya habiendo 50 años, pero controles de calidad, de nutrientes y de según qué compuestos dentro del agua, que son fundamentales para ver tanto la huella como la calidad del agua, son críticos, ¿vale? Igualmente, cada vez más la legislación aprieta, y con razón, en cuanto a las calidades de agua que se pueden verter, con lo cual ahora mismo hay unas soluciones, empieza a rebrotar, vamos a decir así, a rebrotar, porque estuvo de moda hace años, hace como 15 años estuvo de moda, como la normativa no lo obligaba, se abandonó y ahora vuelve otra vez. Hacer equipos compactos y versátiles, ¿vale? Quizás no tanto hacia grandes volúmenes, pero sí hacia versatilidad y hacia versatilidad de las soluciones. Que ocupen poco espacio, cada vez es más crítico el tema de espacio, cada vez es más crítico el uso de espacio compartido, con lo cual esas soluciones son fundamentales. Veréis luego os pondré luego un par de ejemplos de proyectos que van en ese sentido. El aprovechamiento energético. Bueno, supongo que vosotros os acordaréis de toda aquella teoría, tendencia, moda de la recuperación de energía para la, para la venta, no tanto para el autoconsumo, y aquello fuera un zarpazo que diera el gobierno, pero bueno, cada vez más el autoconsumo de energía, eso sí que está teniendo cada vez más boga, ¿vale? Entonces, sí que luego os pongo otro ejemplo de ingeniería y sostenibilidad, como os decía antes, para generación de biometano en este caso, para inyectarlo en la propia red. Eso sí que sigue siendo viable y muy rentable, ¿vale? Aparte de lo que ya hacen algunas empresas, que es, como decía, el autoconsumo de ese biometano, ¿vale? Biometano, vamos a llamarlo así. Vale. La parte de experiencia alimentario, eso sigue siendo muy complicado de abordar, muy, muy complicado de abordar. Lo único que puedes hacer desde la industria es intentar procesar la mayor cantidad de materia prima posible y sacar el mayor desperdicio. A partir de ahí ya es más complicado. Pero la parte de packaging sostenible sigue siendo otro caballo de batalla, ¿vale? Aunque si tenéis curiosidad, podéis meteros en la normativa de plástico reciclable y veréis que la propia normativa por los impuestos que aplica es pegarse un tiro en el pie directamente, porque a nivel de impuestos prácticamente el plástico sostenible y no sostenible tiene el mismo criterio, lo cual no se entiende muy bien, pero es así. Y de todas formas, el packaging sostenible sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla que tiene que seguir abordando la industria alimentaria, aunque ya lo venía haciendo, pero generalmente, como digo, por la parte de impositiva o de tasas, que es realmente brutal. Deciros, por ejemplo, un estudio que habíamos hecho hace ya unos añitos, ¿vale? Vamos a decir aquí, es un estudio que se había hecho desde ATIGA, por si queréis consultar, ¿vale? Se había hecho un estudio en todos los sectores industriales relevantes de Galicia y aquí simplemente os voy a poner las motivaciones de por qué la gente quiere hacer, industria alimentaria por lo menos, quiere hacer innovación en 4.0, ¿vale? Como veis, eficiencia de sistemas productivos, evidentemente, eficiencia de sistemas de gestión, evidentemente, pero a mí lo que me parece más relativo es que lo que quieren es incrementar beneficios de la empresa. Es decir, que se identifica y se entiende que toda la parte de ingeniería tiene un retorno claro para las empresas, ¿vale? El siguiente ítem que veis más relevante es eficiencia energética, ¿vale? Pero a mí los tres de arriba son los que me parecen más importantes, sobre todo el segundo, ¿vale? Que es la parte de la visión que se tiene de la ingeniería. Esto no lo vamos a comentar en detalle, ¿vale? No lo vamos a comentar en detalle. Pero, como sabéis, hace ya unos añitos, hace 3 años más o menos, empecé a definir los PERTES, ¿no? Para poder realizar actuaciones tractoras en cada uno de los sectores relevantes. Hay el PERTE naval, hay el PERTE del vehículo eléctrico y hay el PERTE hay más, pero hay el PERTE alimentario, ¿vale? En el PERTE alimentario se detectan dos grandes líneas. Esto fue un gran trabajo que hizo el Ministerio. Grande me refiero por volumen, me estoy refiriendo. Eh, lo definió en dos grandes ámbitos: competitividad y sostenibilidad. El tercero es trazabilidad, pero nada más. Lo que quiero que veáis ahí es en la parte de actuaciones y de línea de trabajo, cuáles son las prioridades que la industria
y el ministerio, pero en este caso lo hizo viendo para la industria, marcó para las empresas, ¿vale? Si alguno de vosotros tiene clientes en el sector alimentario, que sepáis que, repito, al 99%. Al final, aunque parezca muy clásico, las actuaciones que se financian y que se entienden como claves para el sector son automatización de procesos, sensórica, digitalización para la eficiencia de procesos, robótica, visión artificial. Eso es el ítem de actuaciones. Si veis en línea de trabajo, la cosa va desde un mes hasta un robot. Esto se sigue financiando y se sigue entendiendo que para las empresas es crítico. Y lo sigue siendo, ¿vale? En España se movieron, este año se había movido 180 millones de euros en esas tecnologías, ¿vale? En el PERTE me refiero. Os sigo andando y os dejo esta presentación para que la veáis en detalle, ¿vale? Que ya digo que no es el motivo ahora. Pero fijaros que seguimos con inteligencia artificial y simulación de procesos, gestión de los aprovisionamientos, perdón, y logística interna. Toma de decisión conjunta, esto sí que sería entre varias empresas, ¿vale? Y manejo a través de la cadena de valor, ¿vale? Ahí podéis, ya digo, os lo dejo para que veáis en detalle, pero en la parte de sostenibilidad quiero que veáis que la mayoría de las soluciones que se plantean o que se generan, si las leéis en la parte de día de trabajo, son soluciones de ingeniería. Son soluciones de ingeniería que tienen reflejo en sostenibilidad, pero son soluciones de ingeniería, ¿vale? Ahorro energético, reducción de consumos, eh, etcétera, son todas desde digitalización aplicada a sostenibilidad, maquinaria para sostenibilidad, datos para gestión de la depuradora que me permita mejor sostenibilidad, datos para recircular y poder obtener mayor eficiencia en los procesos. Todo lo que veis de sostenibilidad, que es un poco lo que os decía antes, todo lo que veis de sostenibilidad, y dejarme poner esta palabra, ¿vale? Tiene más de ingeniería que de biología, ¿vale? Entonces, tomarlo como lo que estoy diciendo, una gran oportunidad que tenéis desde este punto de vista de ingeniería, lo estoy diciendo, para adoptar vuestras soluciones con el enfoque de sostenibilidad, ¿vale? Más, evidentemente, estas ya son quizás más ligadas a la parte clásica de sostenibilidad, como puede ser reutilización y depuración de aguas, nuevos materiales pan basado, etcétera. Pero, repito, de todos los bloques que hay, de todas las líneas de trabajo que hay en el bloque de sostenibilidad, el 80% tienen una grandísima carga de digitalización, de visión artificial, de realidad aumentada, de cualquiera de las soluciones que trabajáis vosotros, están contempladas aquí y tienen mucho uso, ¿vale? El tercero ya sería un bloque de trazabilidad y seguridad alimentaria, ¿vale? Luego os pongo un ejemplo de cómo lo enfocamos nosotros, etcétera, ¿vale? Vale, vamos un poco a la parte más interesante, ¿vale? Quizás que es la parte más práctica, ¿vale? Vale, lo que os voy a poner aquí son ejemplos. En este caso, yo creo que todos los que traje, si bien las empresas posiblemente, yo solo conozco una. Una creo que sí que es la que sí que tiene la norma que os decía, la 166.2 está instaurada. Todas tienen instalada dentro una política de I+D concreta, ¿vale? Y muy parecida a la norma que os comenté antes. Es decir, evidentemente la dirección es la primera que implanta este sistema y esta política, pero todos los departamentos de la empresa están implicados en esto. Y todos, desde el financiero hasta el de calidad, todos, ¿vale? Así se consiguen estos proyectos que vamos a ver ahora, ¿vale? Os cogí unos ejemplos de empresas que yo creo que conocéis todos, ¿vale? No hay ni que presentarlas. Y son proyectos que tuvieron lugar a cabo, perdón, sí, que se llevaron a cabo dentro de la convocatoria de fábrica inteligente de GAI, ¿vale? En este caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la convocatoria quizás estrella, la más relevante o la que permite actuaciones más grandes, con un uso más intensivo de, de recursos de ingeniería, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, algo que yo creo que es lo que no hacéis todos, algo que lo que hice fue un estudio de las necesidades operativas de la empresa, de las oportunidades que había, una valoración de proveedores contra riesgo y a partir de ahí lanzó este proyecto, ¿vale?
que es digitalización para la gestión avanzada de las operaciones, que dicho así, puede ser cualquier cosa, pero podéis ver ahí las tecnologías que abordan, ¿vale? Como os decía antes, simulación, analítica avanzada de datos con machine learning, inteligencia artificial y una herramienta de toma de decisión en tiempo real. Dentro de esto, ¿qué hay? Hay visión artificial avanzada, hay robótica también dentro, hay gestión de las aguas de proceso, hay recirculación de aguas, hay de todo, ¿vale? Hay de todo. De todos los trabajos que se hacen aquí, un 90% son ingeniería, ¿vale? Un 90% si no más. Otro ejemplo más, una pesca nova para que veáis. Otra cosa que os comento, igual que en otros sectores, sí que está mucho más avanzada la parte de captura de datos, sí que hay mucha más sensórica personalizada o aplicada o aplicable a, a esos sectores. Hablamos de, por ejemplo, automoción, por decir un sector clásico. En el sector nuestro es mucho más complejo, pero infinitamente más complejo. Y cuanto más sacamos de la planta, más complejo todavía, ¿vale? Entonces, para que veáis un ejemplo de cómo traer una tecnología de otro sector al nuestro. Si alguno de vosotros tiene un acuario en casa, ¿vale? Sabéis que cuando te pasas de darle de comer a los peces no se pueden comer todo, con lo cual ese agua se enturbia, ese agua se eutrofiza, el filtro no da abasto, con lo cual ese agua se empieza a poner choca, como le decimos nosotros, ¿no? Ese agua se pone choca, empiezan enfermedades, empieza turbidez, el nitrógeno sube y se acaban muriendo los peces, ¿vale? Es decir, si tengo una sobrealimentación, lo que hago es estropear el agua y se me estropea el cultivo, ¿vale? Vale, en un caso productivo, además de este problema que estoy teniendo, que puedo perder la producción, además tiro dinero, ¿vale? Vale, y yo como puedo saber que en este caso los langostinos, pero se aplica, esto que os voy a contar se aplica en el mundo marino, pues a cualquier especie, a cualquier, a peces, a moluscos, bueno, a moluscos justamente no, pero a peces sí, y en este caso crustáceos, no a moluscos también, ¿vale? Vale, pues en este caso lo que se adoptó es la tecnología que viene del sector naval, ¿vale? Concretamente de los submarinos, que es un tipo concreto de sonar, ¿vale? Pues con ese tipo concreto de sonar, tú lo que haces es escuchar a los langostinos en este caso. Repito, se hace también con peces, ¿eh? Lo que haces es escuchar y generar la huella sonora. Entonces, cuando aunque no lo parezca, cuando los peces, o en este caso los langostinos, tienen hambre, vibran de una forma o emiten un sonido. Cuando están comiendo, emiten otro, y cuando están saciados, emiten otro. ¿Vale? Vale, pues lo que se hace es generar primero, bueno, primero generar esta huella hídrica y detectarla con el sonar. Segundo, dar una dosificación automatizada, es decir, generar un dosificador automático de pienso, que parece que no, pero tiene su chicha, ¿vale? Tiene bastante chicha para hacerlo, por sobre todo por el manejo del pienso, ¿vale? A partir se hace una matriz ahí que con tubos y aire comprimido se va distribuyendo en las diferentes zonas del cultivo o piscinas y se echa la cantidad justa, ¿vale? Entonces, como con la huella, con la huella sonora de los crustáceos, yo sé cuándo están saciados o no, echo la cantidad justa, ¿vale? El agua no se me estropea, no desperdicio pienso y el cultivo sale mucho más rentable. Un ejemplo muy concreto de cómo llevar a cabo una aplicación en el sector primario, como os decía antes, de ingeniería, ¿vale? Otro proyecto de esta convocatoria, el Instituto Table, que hizo Pescanova, en este caso otra integración de todas las soluciones 4.0, ¿vale? Basadas además en un mes particular, basadas además en una trazabilidad integral basada en blockchain dentro de la empresa y en una integración de todos los procesos productivos que había en Chapela, en este caso se hiciera eso, ¿vale? Nuevamente con Galsa hizo algo muy parecido dentro de esta convocatoria, ¿vale? Que es un proyecto integral dentro de toda la empresa para integrar gran parte de los pequeños sistemas que había rigiendo alguno de los procesos o sí, de los procesos de la empresa, incluso entre alguna planta que otra. Se conectó todo y se sacó bastante rendimiento. Aquí hablamos sobre todo de sistemas, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de visión artificial, como quizás las tres líneas grandes que tocaba este proyecto. Voy, me voy aquí, para el siguiente. Vale, dos casos más, quizás menos habituales, vamos a decirlo así, en lo que sería una industria, ¿no? El Nutrigen y el HiBio. Vale, el Nutrigen, este proyecto lo había pedido y Fasater. Vale.
Bueno, perdón, todo lo que estoy contando evidentemente es confidencial. Perdón, evidentemente no es confidencial, todo lo contrario, no es confidencial. Son datos que cuenta la empresa en todas las charlas públicas y hasta ahí me voy a quedar, evidentemente. Faltaría más, ¿no? Pero el proyecto Nutrigen, esto lo pide Ifazaterra. Ifazaterra es una empresa que integra desde el cultivo de hongos hasta la extracción de sustancias funcionales a partir de esos hongos, ¿vale? Y lo venderías como, lo venden como suplementos nutricionales en farmacias, para farmacias y otros canales, ¿vale? Vale, pero cuál es la relación que tenemos entre parámetros de cultivo, rendimiento de esos hongos, especies de hongos, procesos de extracción, procesos de cultivo y concentración y obtención de esas sustancias funcionales? Pues no se sabía. ¿Vale? Entonces, ¿este proyecto de qué va? Va de sensorizar campo, o sea, sensorizar en el campo, sí, ver procesos de extracción y ligarlo todo. ¿Vale? Ligamos bueno, ligamos calidad de tierra, producto, fertilización, condiciones ambientales, proceso de extracción, calidad de ese proceso de extracción, rendimiento, funcionalidad de los hongos en cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para, primero, tenerlo todo parametrizado, tomar decisiones y hacer interrelaciones entre esos datos para saber qué tipo de condiciones ambientales, suelo, tierra, fertilización y especie me da mejores rendimientos, y esa caja negra que os decía antes, que suele ser un proceso de cultivo de este tipo, intentar darle luz, nunca mejor dicho, a esa caja negra, ¿vale? Y poder mejorarlo, que es en lo que están ahora. Gracias al desarrollo de esa herramienta ya pueden tomar decisiones de otra forma, ¿vale? El proyecto Jaibio, y repito nuevamente, sin decir nada que sea confidencial, a la hora de generar eh, nuevas formulaciones funcionales, en este caso, funcionales porque, digo funcionales porque al final, a grandes rasgos, muy grandes rasgos, tenemos en la cabeza que el vino pues, es saludable, y lo es, ¿vale? El vino es saludable porque tiene entre 100 y 150 péptidos que son funcionales, etcétera, etcétera, que son buenos para la salud. Perfecto. De esos, de esos péptidos funcionales que están identificados como saludables, el vino anda por entre 150 más o menos, la cerveza anda en más de 2000, ¿vale? Entonces, uno de los trabajos que hace esa cervecera en general es intentar poner en valor la parte saludable de esas cervezas, ¿vale? Cervezas 00, por supuesto. Vale, entonces al final esto es un proceso biológico, ¿vale? Hacer la cerveza es un proceso biológico que se basa pues, en un conocimiento del maestro cervecero y en un conocimiento de la planta productiva, pero en un conocimiento y en un más o menos. ¿De qué se trata esto? Desde que llega el camión con los cereales, visión artificial en esos primeros camiones, detección de calidad, parametrización de todos los procesos biológicos que existen dentro de los propios tanques y calidad final según el cervecero. Uniendo todo eso, somos capaces de predecir la calidad de cerveza y de redirigir la formulación de esa cerveza para obtener propiedades funcionales nuevas, ¿vale? Lo mismo hizo Siro, ¿vale? Para que veáis lo que se llama cerealto. Bueno, Siro lo que hizo es unir el conocimiento que tenía, muy grande, por cierto, en cuanto al desarrollo de nuevos elementos funcionales en este caso, ¿vale? Con Watson, que ya lo conocéis todos, que tiene otras aplicaciones, ¿vale? Bueno, o clásicamente sería otras aplicaciones, ¿vale? Pues en este caso, el conocimiento propio de la empresa y Watson se unieron para poder predecir y rediseñar los caminos que nos llevan hacia la obtención de ingredientes funcionales que luego incorporar a los propios alimentos, ¿vale? Como os decía antes, el proyecto EDAR 360, ¿vale? Tampoco voy a contar demasiado de él, pero sí que os invito a que le echéis un ojo, que está muy chulo el proyecto. Es exactamente esto: inteligencia artificial para digitalizar los procesos de depuración de aguas residuales. Sensórica instalada dentro de las empresas, especie de gemelo digital para automatizar las decisiones, control de todos los procesos, predicción de los aluviones o de las cargas que voy a tener de agua. El rendimiento de cómo este proyecto se saca a una depuradora. Bueno, perdón, los resultados del proyecto arrojan que la instalación de esta solución en depuradoras piloto que se instaló aumenta el rendimiento una barbaridad, ¿vale? Entonces,
lo que os decía, más allá de que tú puedes investigar nuevos compuestos, nuevos floculantes, nuevas bacterias o nuevos productos para el secundario de una EDAR, la gestión de estos datos y la digitación de estos datos en una EDAR, que a priori no parecería un campo clásico de actuación, sí que lo es y sí que es muy, muy, muy rentable, como estoy diciendo, ¿vale? Vámonos al PERTERAC. Este fue un proyecto que promovimos desde el CLAS, ¿vale? Aquí tenéis las empresas que trabajan en este proyecto y os voy a contar muy por encima de qué va la cosa, ¿vale? O de qué fue la cosa. Bueno, ahí veis quiénes estábamos. Al final, como os decía, estos proyectos suelen ser proyectos muy intensos en tecnología y más allá de los proveedores de conocimiento que tenemos aquí como socios, ASM, Plexus, AMS, Sistema y Contactica también entrará como proveedor. Al final contamos con más de 22 empresas que van contratadas en el proyecto, aportando tecnología a cada una de ellas dentro del ámbito que le corresponde, ¿vale? Bueno, aquí no os voy a contar demasiado, pero para que veáis, estamos uniendo en el PERTE, digo por lenguaje, en el PERTE sí que le llaman competitividad, le llaman a lo que nosotros le llamaríamos digitalización o industria 4.0, ellos le dan competitividad. Digamos que tenemos 7 proyectos de competitividad y 15 de sostenibilidad, pero esos 15, como os comentaba antes, son muy intensos en cuanto a ingeniería, pero muy, muy intensos, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Pues un proyecto que en este caso surgió desde el sector, ¿vale? Surge desde la demanda en este caso, ¿vale? Vemos que quiere el sector lácteo en este caso y sobre él desarrollamos herramientas, ¿vale? No me va a plantar tanto en esto como como quizás en esto, ¿vale? Vamos a ver. Lo que queríamos hacer era coger datos en toda la cadena. Ya sé que parece muy, muy clásico esto, pero de verdad que no lo es, ¿vale? Os pongo un ejemplo, por ejemplo, de otro proceso de lácteo para que veáis la importancia que tiene. Como sabéis, hay unas vacas que producen leche, hay unas granjas, de esas granjas tiene que ir a la industria láctea y ahí se procesa, ¿vale? La recogida de la leche pues lleva bastante tiempo, ¿vale? Y luego el trayecto a la planta, igual. Vale, pues una de las cosas que hicimos fue, bueno, en este momento no, en otro, pero es lo mismo, porque es un ejemplo que va muy ligado a este de aquí. Es instalar en las cisternas de recogida de leche, instalar un sensor que nos permite ver calidad, aunque sea muy básica de la leche. Hablamos de grasa, proteína, sal. No, grasa, proteína, en este caso, grasa, proteína. Vale, solo con eso nos anticipamos 3 horas de la producción. Con eso la empresa sabe qué tipo de producto puede realizar. Voy más a nata, voy a más a queso, voy más a tipo de leche que quiera procesar. Con eso, el ahorro que tiene la empresa con esas 3 horas, y el sensor os aseguro que es muy, muy sencillito, pero con eso el ahorro que tiene la empresa es brutal. Solo con eso, ¿vale? Pues imaginaros cualquier avance que tengamos en sensórica aplicándolo desde luego a datos, ¿vale? Lo que implementamos en este proyecto es un modelo basado en Green Data, ¿vale? Es decir, no sé por qué, se suele hablar de datos y de sostenibilidad. Bueno, pues la sostenibilidad también son datos, ¿vale? Eso es una tontería separada. La sostenibilidad también son datos, con lo cual es el concepto de Green Data que abordamos aquí, ¿vale? Entonces, todo lo que trabajamos aquí son datos tanto de producción, o sea, de planta, como ambientales. Es que son datos y es lo mismo, hay que tratarlos igual, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Reducir huella ambiental, ¿vale? Interrelacionar, como decía, todos los datos de huella ambiental con todos los datos de producción, económicos, trazabilidad, etcétera. Trabajarlos, en este caso, con Quantum IA, que es con lo que estamos trabajando, y como mínimo reducir eso de ahí. Ya os digo que se van a superar con creces esos indicadores. Y desde luego, cada sector debe tener, y así lo tiene el nuestro, nuestro proyecto, unos índices de circularidad propios. Y eso también lo haremos. ¿Qué ocurre? Que en esta plataforma que vamos a generar, y para un esquema, lo que haremos será la generación de modelos predictivos entre oferta y demanda. Entre otras cosas, no se sabe cuánta leche se produce en Galicia mañana, hoy, ayer, no se supo. Entonces es muy complicado pero planificar una producción así. Bueno, una cosa que vamos a hacer es avanzar en eso. Para eso que haremos una plataforma de datos federada que va a estar certificada con blockchain y además con Quantum IA, como te decía, ¿vale? La idea es aquí integrar en esta herramienta todos los datos de proceso que tenemos
y que pueda ser consultada, evidentemente, de forma anónima. ¿Para qué? Para cosas como la que os decía, poder generar modelos predictivos o conocer qué leche se va a producir mañana o qué leche se estima que puede haber mañana. Y, por otro lado, para hacer el benchmarking y saber dónde está mi empresa a nivel ambiental, por ejemplo, o a nivel de rendimiento, ¿no? Eso se va a hacer en el ámbito gallego, pero la aspiración de esto es que se pueda unir quien le apetezca dentro de Galicia o de fuera de Galicia, y cuanto más datos tengamos y más agentes involucrados en esta herramienta, mejor va a funcionar. ¿Vale? Aquí tenéis un pequeño esquema de la herramienta, lo que le llamamos Pizza, que llamamos así porque así nos lo decía la convocatoria y nos parece un nombre adecuado. Pizza, perfecto. Lo que os decía, vamos a coger todos los datos de calidad, producción, calidad de leche, los datos de la enorme barbaridad, pero barbaridad es mucha, ¿eh? Te hablo de entre 10 y 15, ¿vale? Entre 10 y 15 plataformas que tiene que gestionar un ganadero para subir la aplicación, pero, perdón, para subir la información a las diversas aplicaciones que tiene la administración. Y muchas veces metes el mismo dato en 7 aplicaciones distintas, pero es lo que hay, ¿no? Vale, pues vamos a aprovecharlo. Vamos a coger toda esa información, la recogemos de todos los procesos de calidad, tanto en industria como en ganadería. Cogemos toda la parte de seguridad alimentaria, ¿vale? Vamos también a ver la seguridad alimentaria que tiene toda la leche desde que arranca hasta que llega a planta. Vamos a ver todo el impacto ambiental que tiene la producción de leche desde la vaca hasta que llega al consumidor. Y además a todo esto vamos a sumarle todos los datos propios de MES, MOM, etcétera, y todos los temas de gestión que tienen las empresas. Vale. Vale, uniendo todo esto en esta plataforma es como generamos la herramienta que os decía de datos federados. ¿Vale? Ese es el esquema básico de lo que vamos a realizar. ¿Vale? Eso es lo que dije antes. Vale. Algún ejemplo de proyectos, estos sí que son todos de, de digitalización, todos, ¿vale? Que llevamos a cabo en alguna convocatoria. ¿Vale? Paso muy rápido, pero para que veáis por dónde van los tiros. ¿Vale? Photonics for Bakery. Vale, en toda la parte de cereales, en este caso panificadoras, pero también materia prima, aplicamos tecnología fotónica para ver puntos de fermentación, puntos de amasado óptimos. Una cantidad de cosas que no se saben ahora mismo, como os decía, son procesos en muchos casos intuitivos, ¿vale? Para que ya está la máquina, o sea, para que la masa me parece que ya está. Bueno, pues si a eso le aplicamos un poco de visión y vemos cuál es el punto óptimo, pues quizás es mejor para todos, ¿vale? GCAD 5.0, en este proyecto lo que se hizo es modelar procesos, esta vez de KPIs, y todos esos procesos plasmarlos en un cuadro de mando que está dotado de inteligencia artificial para ver los últimos de producción, y lo ligamos al final con, bueno, con tecnología de visión para poder plasmarlo en la parte de producción. En otro 4.0 es un primer abordaje que hicimos para lo que decía, sensórica aplicado a viña, ¿vale? Hay una gran carencia, como os decía, de la captación de datos en el sector primario. Este fue uno de los primeros proyectos que hicimos en ese sentido, ¿vale? Intelligence. Este proyecto era sí, una plataforma colaborativa para, lo que os decía, en esas varias plataformas que tienen las empresas para ver trazabilidad, calidad, etcétera, poder unir esos resultados. Es decir, cuando me sube la temperatura en el silo y cuando el agua que bebe la vaca pasa esos parámetros, resulta que me sube la salmonela perdón, la salmonela no, la E. coli en tal depósito. Entonces, uniendo todos los datos, lo que hicimos fue una plataforma inteligente que nos permitiría primero visualizar y luego predecir la calidad y la seguridad alimentaria en la leche. ¿Vale? Más el blog, lo mismo que operamos con la cadena de valor del mejillón certificado de la denominación de origen, ¿vale? Y cogimos datos desde la propia batea hasta el punto final de venta, ¿vale? Hasta el punto final de venta. Vale, ahí lo que hicimos fue aplicarle blockchain a toda esta parte para certificar todos los procesos. El último, espera, aquí no lo veo. Smart for Cheese, vale. Fue en este punto en el que os decía lo de la sensórica, la cisterna. Vale. Pero aquí lo que hicimos fue coger datos de toda la parte productiva y tratarlos con inteligencia artificial. En este caso lo hicimos con Gemelo Digital en este caso, ¿vale? Para incrementar la productividad de la empresa. Y como os decía, pues ya solo la aplicación de ese sensor en cisterna, un
un cambio radical en el tratamiento de la empresa. ¿Algún proyecto más que os enseño ahora? Vale. Y a For Zero Waste, este proyecto, bueno, aquí veréis siempre aquí los socios del proyecto, ¿vale? Aquí lo que hicimos fue aplicar tanto datos como visión artificial, con Edge Computing en este caso, para dos procesos clave. En este caso fue posicionamiento etiquetado de kiwi en las barquetas con el film retranquilado, más detección de calidad de pescado. Para el pescado en este caso, pues hematomas, presencia de hematomas, posicionamiento en barqueta eh, y plásticos, perdón, y que tenga algunos restos de plástico, ¿vale? Con esto tratamos tanto la parte de productividad de esa línea como la parte de calidad suplementaria de esa línea. Estupendo los dos trabajos que se hicieron, se están ahora mismo, forman parte de los sistemas y de la productividad de Pereira y de Kibe Atlántico ahora mismo, ¿vale? Midwin, aquí lo que hicimos fue un gemelo digital eh, aplicado al sector cárnico, ¿vale? El sector cárnico, pero no el sector cárnico que postea en la cabeza a nosotros, como las dos otras empresas grandotas, sino que estamos hablando de la mayor parte del sector, ¿vale? Que son empresas pequeñas. Entonces, lo que hicimos fue un gemelo que fuera integrador de soluciones por un lado, y por otro lado lo que nos permitiera fundamentalmente es planificar y replanificar rápido en caso de incidencias dentro de la empresa. Es decir, se me rompe un stock, me falta un proveedor, me faltan tres este día para la línea tal, o el cliente me pide achicar los tiempos de entrega. ¿Cómo reconfiguro rápido mi empresa? Pues aplicando Gemelo Digital en este caso. Vimos también con visual artificial calidad de los procesos, y vimos también con inteligencia artificial un predictivo de la demanda en base al histórico de la empresa, y todo esto está integrado en el Gemelo Digital. Vale, ahora, ¿qué tenemos al finalizar el proyecto? Una herramienta que es relativamente no, barata, vamos a decir, de implantar, fácil de escalar en la empresa y que es compatible con cualquier otro tecnología que tengamos, ¿vale? Digi4Zero, en este caso, es un proyecto que está rondando alrededor de Granja Campo Mayor, que es una empresa de puesta de huevo. Esta empresa tiene gallinas que ponen huevos. No vende gallinas, sino que solo vende huevos. Si un día os acercáis a una empresa de este tipo, lo que es la planta industrial está al 99% automatizada. Lo que es una vez que entra el huevo, quiero decir, ¿vale? Entra el huevo, se clasifica, se higieniza, se posiciona, bueno, se pesa, perdón, se posiciona, se clasifica y se vende. Se acabó. Muy poquita gente ahí. Entonces, ahí hay poco margen de actuación. ¿Dónde hay el margen de actuación? En la parte biológica, en las gallinas, ¿vale? Entonces, aquí lo que hicimos fue aunar dos cosas. Una nueva alimentación, en este caso basada en la incorporación, sobre todo, de unos nuevos postbióticos, que lo que te hace es mejorar la salud intestinal y en general el bienestar animal de las gallinas, pero lo que no tenemos es una unión entre los datos de producción, vamos a decir los datos de producción que tienen lugar en la granja, con la calidad y rendimiento final. Calidad es calidad de la cáscara de huevo, peso medio, etcétera. No tenemos ligado una cosa con otra. Pues este proyecto lo que hizo fue eso. Primero, ensayar y testar, que por cierto funciona muy bien, una nueva alimentación para los huevos, que nos hace una mejor calidad de huevo, una mejor funcionalidad de la clara de huevo cuando luego queremos tratarla para desarrollar nuevos productos, y una cáscara más dura, ¿vale? Mejor bienestar animal, es decir, mejor mortandad fundamentalmente, menor incidencia en cuanto a enfermedades, menos antibióticos, etcétera, etcétera, aunque antibióticos no se suelen dar porque ya vienen prevacunadas las gallinas, pero sobre todo lo que tenemos es una ligazón entre unos datos de granja y datos de productividad. BTA, este fue un proyecto muy grandote en el que hicimos un despliegue enorme. Ahí veis una cantidad de proveedores enormes. Una cantidad de despliegue enorme de sensórica, la más reseñable puede ser quizá la sensórica microscopía, ¿vale? Entonces ahí sí que hicimos una herramienta que nos permite ver el proceso de fermentación en concreto, cuál es el estado del proceso de fermentación en concreto. Lo fuimos uniendo con cuaderno de campo digital, lo fuimos uniendo con calidad de vino final. Y al final lo que queríamos hacer era combinar toda la parte de información de campo, la parte de calidad de vino final, ¿vale? Y a partir de ahí tener una herramienta que nos pueda predecir qué calidad de vino vamos a tener en la temporada que viene en base a las condiciones de este año, ¿vale?
Agrovoltaic, otra oportunidad de ingeniería en el campo. Vale, esto va de agrofotovoltaica. ¿Vale? Es un proyecto en el que hicimos un desarrollo basado en el concepto este de sombreado inteligente, que se llama, ¿vale? Que tengo una placa solar que puede rotar en todos sus ejes y lo que tengo es sensorizado todo el campo, ¿vale? Entonces, ligando tipo de producto, condiciones ambientales, terreno, suelo, ambiental, irradiación, etcétera, temperatura, lo que hago es girar o... Sí, al final es girar la placa para aportar al cultivo la sombra necesaria para cada uno de los procesos, ¿vale? Esto fue lo que hicimos. Lo que no hicimos en este proyecto es una cosa que haremos en un proyecto posterior, que será intentar hacer acopio directo de agua dentro de perdón, a partir de la propia placa solar. ¿Vale? Powerlock, ¿vale? Pues como decía, este proyecto es la primera fase de una segunda fase que haremos este año y es el desarrollo de una plataforma de logística con inteligencia artificial, ¿vale? Fundamentalmente destinada al tráfico marítimo, fundamentalmente, ¿vale? Porque al final el tráfico marítimo se está moviendo el 70-80% del mercado mundial de mercancías. Entonces, lo que estamos haciendo es que cada empresa, en función de cliente, tiempos, coste, tipo de mercancía, etcétera, tenga una herramienta que te dé la ruta ideal o los proveedores ideales en base a lo que tú necesites, que puede ser coste, puede ser tiempo o puede ser el equilibrio entre todas esas cosas. ¿Vale? Vale. Y el último proyecto que os quería mostrar para decir lo que os dije de principio, que es que todo lo que estamos viendo o lo que podemos tener en la cabeza de sostenibilidad como algo biológico, más bien no. ¿Vale? Vale, este proyecto no recuerdo si son 7 o 8 millones de euros. ¿Vale? Es un proyecto que hacen Leche Río, Norvento, Agroam y Medra. Vale. Leche Río, ya la conocéis todos, está en Lugo. Este proyecto se va a instalar y se va a instalar porque es una convocatoria que te obliga bueno, te financia CAPEX. Fundamentalmente te financia CAPEX. Entonces se va a instalar en una parcela en el propio concello de Lugo, Lugo Capital. Norvento hace toda la parte de ingeniería del proyecto y Abraham lo que hace es todo el acopio de material orgánico. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Entonces, tendencia de este proyecto, tendencia hacia residuo cero, ¿vale? Fundamentalmente derivado del sector lácteo. Entonces, purines fundamentalmente, el resto de material orgánico de las granjas a eso se une para poder complementarlo y que el rendimiento del biogás sea lo más óptimo posible, se une el resto de sustratos que trata Agroam, ¿vale? Con eso que se hace un sustrato óptimo que nos dé la mayor cantidad de biogás, que tenga la mayor cantidad de metano posible y que se inyecte directamente a la línea de gas natural, ¿vale? Además de eso, el digestato que nos va a dar este proceso nos va a generar un fertilizante, ¿vale? Un abono orgánico fertilizante que va al sector primario, ¿vale? Y además la fracción líquida que nos da este proceso, ¿qué hacemos con ello? Reutilizarlo para fundamentalmente aplicaciones industriales, ¿vale? También se puede utilizar para riego, pero en este caso se va a utilizar para ahí. Con lo cual, vemos que en base a un problema, ¿vale? Que es toda la parte de gestión ambiental, perdón, toda la parte de gestión de subproductos, perdón, de subproductos fundamentalmente. En este caso hablamos de purines como principal mm, punto crítico, ¿vale? Obtenemos fertilizante que más verde no puede ser, o sea, más sostenible no puede ser, ¿vale? Para el propio campo. Obtenemos agua para otras aplicaciones industriales y obtenemos rendimiento económico en base a esta generación de biometano, ¿vale? Ahí os dejo alguna más información, ¿vale? Pero ese sería el resumen de la, de la actuación que va a tener el gas. Entonces ya está aprobado, como os decía, pero que tiene muy buena perspectiva, sobre todo una gran replicabilidad y escala en otras empresas, ¿vale? Y por mi parte, hasta aquí, ¿vale? Ya nos doy más la paliza con tipos de proyectos, pero bueno, lo que sí que quería mostraros era que a nivel de, fundamentalmente, ingeniería, hay en el sector alimentario una gran oportunidad todavía. En la parte de sostenibilidad sigue siendo una grandísima oportunidad la que tenemos de aplicar ingeniería a esos procesos todos. Y yo creo que hasta aquí, como os decía, abierto a preguntas, todas las que queráis. ¿Vale? Gracias.
Segundo. Un segundo. Pero fue ahora que estábamos todos calentados. Yo no he hecho. Ya está. Hala, ya puedo hablar. Ya puedo hablar. Perdona, un problemilla técnico. Estaba bloqueado El mute no el podía mute no quitar. podía quitar. Vale. Vale, Luisa, os hace una Vale, pregunta. Luisa os hace una pregunta, ¿vale? Que es de media, ¿cuánto tiempo pasa de tener una idea, juntar un posible consorcio, hasta la presentación de la solicitud de una convocatoria? Vale. Aquí lo más fácil es solicitar el proyecto a la convocatoria. Eso es lo más fácil del mundo. Lo más complicado es tener el consorcio, evidentemente. ¿Vale? Entonces, para él lo que hay que tener normalmente ahí es un cliente. Uno, ¿vale? Y sobre él, que esté convencido de que la solución es esa. Una vez que tiene el cliente identificado el problema y que la solución es válida para ese problema, el resto va rodado. El resto es muy fácil, ¿vale? Muy fácil en el sentido de que es pura operativa, son horas, ya está. ¿Vale? Pero ¿qué media te puede costar? Yo creo que poco, pero te puedo decir que todo depende de lo alineada que esté la solución con la necesidad del cliente. Ya sé que es una cosa muy general, pero es así, ¿vale? Entonces, lo fundamental es, sobre todo para mí, sobre todo es emplear tiempo en conocer exactamente la necesidad del cliente, ¿vale? Una vez que tengas eso, es muy fácil encontrar, es fácil encontrar una solución y que el cliente le encaje, ¿vale? Una vez que tiene la solución, se la dice al cliente, el cliente está convencido, entra a la convocatoria, eso puede ser 2 meses, no tiene nada. Eso es Lleva meses. más tiempo por tener una buena idea. Porque luego las convocatorias siempre hay muchas, ¿no? Lleva más tiempo conocer exactamente qué quiere el cliente. Para mí lleva más tiempo eso, porque luego soluciones hay bastantes, hay bastantes. El tema es eso, alinearla con lo que quiere. Por eso es fundamental, lo primero que es, qué quiere el cliente. Sí, sí, está abierto el chat para preguntar o preguntáis de viva voz, lo que prefiráis. Y Sí. hay un montón de preguntas. Sí, Con lo cual hay que está permanentemente en evolución. En cualquier portal, ¿no? sí. O sea, no es mucho. Industrias para ver cómo podemos trabajar, ¿no? Todo eso. Y la media del volumen de proyectos de ese estilo, es decir, de todo lo que está hasta ahí, ¿de qué rangos va? Vale, hay tres cosas, Daniel, que lo acabas de decir. Primero, el enfoque de la reunión, de la presentación, mejor dicho, perdón, era decir, sobre todo, voy a ser pesado en cuanto que lo repito varias veces. Sí que hay una gran oportunidad de mejorar la industria alimentaria en base a ingeniería. Y en base a ingeniería, eh, muchas veces veréis un discurso que es enfocado a datos, ¿vale? Y sí, es verdad, los datos son muy importantes, pero no nos olvidemos del resto de cosas, de automatización, de la parte de optimización y sobre todo la parte de sostenibilidad es un 80% de ingeniería. ¿Vale? Es un 80% de ingeniería. Sí que hay parte biológica, por simplificar el discurso, pero es ingeniería. ¿Vale? La visión aplicada a la sostenibilidad es fundamental. La gestión de datos también. La gestión de las infraestructuras también. La obra civil lo es incluso. O sea, aunque no lo parezca, es una gran oportunidad que siga habiendo ahí. ¿Vale? No nos olvidemos tampoco que lo que yo presenté aquí son proyectos de I+D financiados con convocatorias públicas. Las empresas alimentarias son grandes compradoras de tecnología. ¿Vale? Y esto es, pues, implantar un mes, lo que te dé la gana, puede haber. Concretamente lo que me decías. Proyectos. Aquí presentamos proyectos que van desde los pequeñitos, que hablamos de 200, 300.000 euros de presupuesto global. El más grande son 16 millones, de lo que vimos aquí. Pasando por los de fábrica. Vale. Repito, por sintetizar, proyectos más pequeños, medianos y grandes, de entre 300.000, los medianos son 5 millones y los otros son 16 millones, el más grande de todos, con un tiempo de ejecución que va desde el año en los pequeños hasta los 3 años
en el caso de los grandes. De todas formas, lo repito, y las empresas alimentarias en general están muy abiertas a escuchar, muy abiertas a ver soluciones, a conocer y a adoptar esas soluciones, haya convocatoria o no. ¿Vale? Hay algunas que van, como, es decir, si tú entras como un disruptivo, La gran mayoría, la gran, y no, pero la gran mayoría, la gran mayoría. Por temporalidad y por pistas. Todo lo que sea inversión, o sea, activos, ¿vale? En el sector primario suelen estar ligadas, al momento de decisión de compra suele estar ligado a las convocatorias que salen generalmente a finales de año, principios del siguiente, o sea, diciembre, enero, febrero, esta terna que saca FEADER. Ahí es donde les financian la compra en activos fijos, ¿vale? Ligados a esos activos fijos, a veces también hay compra de soluciones, ¿vale? O subcontrataciones ligadas a esas implantaciones. Y GAPE generalmente saca todos los años, lo suele sacar en verano para fastidiar, pero bueno, es que es verdad. Si no, será después de verano, para que haya menos vacaciones. Suele sacar las ayudas de digitalización. Ahí es el momento donde las empresas suelen comprar las soluciones, ¿vale? Error garrafal, esperar a que salga una convocatoria para llamar a una empresa a ver si le gusta mi solución. No, eso tiene que ser un continuo todo el año y muchas veces te lo van a comprar sin convocatoria y a veces pues esa compra se deriva a esta convocatoria. Lo que no se debe hacer es ligar la decisión de compra a me dan o no me dan la convocatoria, la ayuda, ¿vale? Entonces, tiempos suelen ser esos, principios de año, principios finales, a veces en diciembre, pero normalmente es diciembre, enero, febrero, ayudas a inversión, ¿vale? Tanto en el sector del mar como en el sector primario, agroganadero, vamos a decirlo así. Y la digitalización suele estar hacia finales. Aún así, hay un porrón de ayudas abiertas en Next Generation, hay un montón de ayudas abiertas, con lo cual yo no me ligaría a ningún tipo de ayuda para tomar una decisión, ¿vale? En todo lo que tú me decías, ¿vale? La oportunidad que tiene el sector es enorme. ¿Vale? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer o queráis plantear? Todo súper claro. Bueno, pues a ver, ha sido bastante intenso todo lo que nos has presentado. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad para poder colaborar entre sectores, ya para empezar. Por eso también el integrar, cuando hacemos este tipo de cosas, gente que pertenezca a otras áreas para que podamos mezclar, ¿no? Y que podamos sacar partido, pues, a lo que se está haciendo en otros sitios y replicarlo. O incluso, pues, colaborar y mezclarnos, ¿no? Porque aquí, como dices tú, es decir, hace falta ingeniería en todos estos proyectos y luego a mayores seguro que se pueden hacer más cosas que incluso no tienen por qué ir con una subvención, ¿no? O con un programa de ayudas. Al final de lo que se trata es de aportar valor, ¿no? Es un poco la Mira, idea. el último proyecto que te dije, que te dije es el lugar, De 8 millones, ¿no? el de 8 millones, ¿vale? Sí, pero es puro CAPEX, ¿vale? Entonces, esa ayuda, por ejemplo, ¿a qué te obliga? Te obliga a construir, a operar y a ganar pasta con eso. Porque es una financiación muy parcial, es un 60%, en CAPEX me refiero. El resto más te vale que funcione y te obliga a tenerlo operativa X tiempo. Es decir, esas empresas hubieran apostado por este proyecto si no le dan esa ayuda. Igual el tiempo de decisión no es este año, es el que viene, es el siguiente, pero lo hubieran hecho. Porque es rentable per se. Porque la operación es rentable porque tiene que serlo. Y el plan de negocio que tiene ligado ese proyecto, que lo vi y lo conozco, es rentable. No te voy a decir cuánto tiempo, pero lo es. Pero porque lo tiene que ser. ¿Entiendes? Entonces, quiere decir que iniciativas como esas existen y se llevan a cabo con y sin subvención. Y ejemplos como estos en la industria, pues hay más de uno y más de dos. O sea, que animaros a todos a que visitéis industrias alimentarias. Si queréis, podéis contactar con Cruzaga, poneros en contacto encantados y haremos todo lo que podamos para ayudaros a llegar. Y desde luego, cualquier ayuda, cualquier idea que tengáis que sea susceptible de llegar al sector, llamarnos y canalizamos de la mejor forma posible. Dale. Cuando activaba yo, como estamos en la misma sala,
Pues nada, yo creo que lo vamos a clausurar aquí, salvo que tengáis alguna propuesta, idea o similar. Lo que queríamos era despertar inquietudes, que se pudieran hacer cosas, colaborar con otros sectores, acercarnos y poder hacer pues un cross knowledge, básicamente. Es decir, que podamos mezclar esto y que nos enriquezca ambas partes, ¿no? Nosotros como clúster de ingeniería, muchas de nuestras empresas están presentando proyectos en diferentes convocatorias. Y también por eso queremos que no os olvidéis de cubrir los cuestionarios de autoevaluación o de autodiagnóstico, porque así podremos aportar mucho valor y plantear ideas o plantear cosas que podamos poner en marcha. Sin más, muchísimas gracias, José Ramón, por estar con nosotros este ratito. Gracias a todos los que nos habéis ayudado a poner esto en marcha y a los que habéis estado aquí, que esto es para vosotros y que le podamos sacar el máximo partido posible a cada idea o a cada planteamiento que hagamos. Simplemente con que hayamos despertado un poco la inquietud, esto ya es positivo y ya suma. Chicos, buen día. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.